Qué bueno que sirva esta feria para establecer un diálogo con un autor con tan pocos años, pero al mismo tiempo con tanto camino recorrido en el ámbito de la escritura. Le decía que es envidiablemente joven. Y yo te contestaba que menos de lo que parece. Y le decía que me había gustado mucho su libro, ¿no? Hay una especie de curiosidad o de casualidad. El año pasado, aquí en este mismo espacio, solo que en un día sábado, tuvimos la oportunidad de presentar a Santiago Roncalleolo y a Iván Tais. Y en esa ocasión estuvimos comentando, particularmente el presentador de Iván, que fue Genei Beltrán, sobre el hecho de la pérdida, como en la narrativa, en la novela Un lugar llamado Oreja de Perro, es muy sentida la pérdida, en este caso de un hijo, que también aparece en su novela posterior. Le decía a Andrés que estaba leyendo una novela yo de Richard Ford, que es la segunda novela de la saga que inicia con el periodista deportivo. Estaba leyendo El Día de la Independencia, cuando de repente se me atravesó la novela La luz difícil del escritor colombiano Tomás González, que un autor había leído la historia de Horacio, que me gustó muchísimo, y decidí acometer la lectura de todo lo que se me pusiera enfrente de Tomás González. Bueno, ahora me propongo leer todo lo que se me ponga enfrente de Andrés Neumann, y pues es inadmisible que dos autores en tan poco margen de tiempo lo cometan a uno con una escritura pues con pasajes tan dolorosos. Le confesé a Andrés, le acabo de confesar que con la novela de Tomás González pues no pude evitar unas lágrimas, y igual con la novela de Andrés, sobre todo en su parte final, no pude de la misma forma evitar llorar un momento. La novela es muy sencilla de contar, pero es muy compleja de entender. Entrelaza tres voces narrativas distintas: la de la mamá, que en este caso Elena, que viene siendo como la voz más literaria, ¿no? Digamos más literaria, es la voz del lenguaje escrito, y es la voz pues que va empezando a entender el dolor de la enfermedad a través de la lectura. Funciona también en este sentido la idea de una especie de antología, aunque al final nos podemos llevar una sorpresa, una antología sobre la enfermedad por parte de toda una serie de autores que están leyendo el personaje de Elena. Al mismo tiempo, Elena trata de entender la enfermedad en base a estas lecturas, pero también pues la vive en carne propia casi, el dolor de la enfermedad, a partir de una relación bastante perturbadora, bastante enfermiza, bastante compleja, tortuosa, con su amante. No diremos quién. No. Por otra parte, Mario, que anda en un tráiler con su hijo, también empieza a narrar en una voz calidísima y tiernísima, pues todo esto se lo dice a su hijo. Me parece, esta parte del relato me parece sumamente entrañable. Sin embargo, creo que esta parte del relato no puede sobrevivir sin la voz de Elena, y tampoco puede sobrevivir sin la voz del pequeño de 10 años, Lito, que es una voz atropellada, es una voz
nerviosa, es una voz, es la voz finalmente de un niño, pero yo tengo la sospecha que es el pensamiento del niño que está planteado de esta forma en la novela. O sea, tenemos tres condiciones o tres cualidades distintas, que es en primera instancia el lenguaje escrito de Elena, el lenguaje verbal, todo lo que, oral, perdón, y todo lo que está diciéndole a, bueno, que eso se ve después, mejor no lo, todo lo que está diciéndole el personaje de Mario a su hijo a través de un aparato, y todo lo que está pensando el niño en este trance. El final me parece sumamente emocionante porque, pues no sé, yo lo traduciría como una liberación, es la liberación del personaje de Elena, y es una metáfora de lo que representaría su futuro. Y le decía yo a Andrés que tengo algunas sospechas. Me llamó mucho la atención que me parece una novela muy desnuda, es una novela que se plantea con muy pocos referentes geográficos, temporales, físicos, en fin, hay por ahí una serie de referentes pues literarios que van por cuenta del personaje de Elena, que es una lectora ávida, es una maestra de escuela, que ella termina su carrera contrario digamos a la formación académica del esposo, que es más bien un hombre, no sé, nocturno, un hombre entrón, un hombre, en fin, los dos personajes, entrón es un personaje, los dos son personajes entrañables, no menos entrañables el personaje de Lito. Y creo que aquí partiría la primera pregunta, que es el de los lugares que aparecen en la novela. Aparece, por ejemplo, una Comala de Vega, Comala de la Vega, y me llamó mucho la atención que es precisamente el lugar de Pedro Páramo, ¿sí? Y que el inicio de Pedro Páramo dice: vine a Comala, es la voz del hijo que está en busca del padre, ¿no? Ese es como el primer guiño. Aparece por ahí también Veracruz de los Aros, sí, Veracruz de los Aros. Es que como son imaginarios. Yo estuve buscando en el no, son todos falsos. Sí, todos completamente falsos. Aparece región. Región es bueno, la referencia más inmediata de región es este universo literario creado por Juan Benet, ¿sí? Que es en región, en este personaje que él crea, transcurre, digamos, el centro de la obra de Juan Benet, un autor que creo que todo mundo debería leer, más se debería difundir, al menos aquí en México. En España tiene solo en España, creo, muy buena, fuera de España no ha tenido nunca muchos lectores. Tampoco él quería tener lectores, que es una cosa que me asombraba. No quería tener premios. No, bueno, los premios a veces te lo dan aunque no quiera, pero los lectores él por si acaso los rechazaba, ¿no? Como Javier Marías rechaza los premios nacionales, Benet rechazaba a los lectores nacionales. Así es. Pero no sé si ya que estoy hablando me permitas agradecer primero su presencia y también la invitación. Es mi primera vez en Culiacán, así que estoy con los ojos muy abiertos a pesar de mi creciente miopía, que demuestra que no soy tan joven como Jesús Ramón. No pretendo. Pero te agradezco muchísimo la tan buena compañía en la mesa y, como digo, la invitación y la presencia de todos ustedes. Pues esa es la primera pregunta, los lugares, Comala, región. Bueno, hay uno que me llamó mucho la atención y que se puede relacionar directamente con el Quijote, que es Tumancha y luego Valdemancha, parece. La idea del hijo y el padre, digamos, acometiendo una aventura muy parecida o muy similar a la del Quijote de la Mancha, la región tucumana y
no sé, Valdés, de donde esta fusión de Valdés con La Mancha, no sé de dónde viene, ¿no? Bueno, tiene que ver, Jesús, con mi incapacidad de estar en un solo lugar. No sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando estoy en un lugar pienso que podría estar en otro. O podría haber ido a otro. Si me quedo en casa pienso que podría haber salido. Y si salgo digo, a lo mejor podría haber estado bien en casa, ¿no? Es una patología bastante frecuente. Ah, tú también la tienes. Entonces, es una patología frecuente en todo el mundo y que en el caso de quienes además emigramos, sobre todo de niños, el caso mío fue en familias, yo iba con mis padres, se encarna esa inquietud que digo, no hace falta haber salido de tu lugar para tenerla, pero quien ha salido además tiene como un problema geográfico con eso, además de emocional. Entonces de un tiempo a esta parte me cuesta mucho imaginarme historias que sucedan en una de mis dos orillas. O sea, nací en Argentina, toda mi familia era argentina, pero llevo casi toda mi vida en España, hice la escuela en los dos países. Y eso hace que en España me sienta argentino y en Argentina me sienta español. Y claro, sí, este es el problema, ¿no? Y es un problema, pero también es algo sugerente, ¿no? Porque inmediatamente te habla de lo que no tienes, o de lo que no está, de lo que no hay, y eso activa la imaginación, ¿no? Quien tiene todo lo que necesita, pobre de él, no necesita escribir, ni leer, ni nada, ¿no? Estaría como en la más horrible de las felicidades, ¿no? De manera que en El viajero del siglo, que es la novela anterior, a diferencia de las dos anteriores que sí sucedían en Argentina, probé a inventar el lugar. Y en ese lugar acumular, exactamente, en ese libro tan gordo y pesado que pueden arrojar a sus enemigos a la cabeza, con excelentes resultados, debo decirles, en ese lugar en ese libro inventé el lugar donde ocurría todo como un modo de acumular distintos países e inventar por tanto una frontera, ¿no? Esa sería la idea, una frontera en este caso como europea, un lugar que era un poco español, un poco francés, un poco alemán. En este caso mi idea era inventar un lugar fronterizo de lengua castellana o española. ¿Cómo le dicen acá? Española. Entonces, mi sueño era como que Mario y Lito, padre e hijo, viajasen en un camión por esos lugares donde ahora hay un océano. Que en lugar de 10.000 kilómetros de agua hubiese carreteras secundarias. De forma que los lugares por los que ellos pasan a veces parece la Patagonia, a veces parece Andalucía, a veces parece la frontera de México y Estados Unidos. Está, digamos, un poco en todos los lugares en los que se habla nuestra lengua. Y son fronterizos en términos de geografía real, pero también en términos de lectura. Es decir, lugares como Tucumancha, que son mezcla de Tucumán, donde se declaró la independencia de Argentina, y La Mancha, o Pampatoro, pero también lugares como ese, como Comala de la Vega. El final, la coletilla de la Vega es muy habitual en Andalucía. Pasa a Huétor de la Vega, a esto de la Vega, porque en Granada, que es donde yo vivo, hay una enorme vega. Entonces me pareció divertido inventar Comala de la Vega, que sería una mezcla de Rulfo y de Andalucía. Y así fui jugando con esos lugares, pero tratando también de describirlos de forma ambigua. O sea, que realmente pareciesen varios lugares al mismo tiempo o ninguno en particular. Y esa es parte, digamos, del contexto imaginario donde sucede esta historia que, sin embargo, es inmensamente concreta en sus conflictos personales, emocionales, íntimos, y un poco más desenfocada en sus exteriores, ¿no? Como si el foco estuviese tan puesto en el interior de los personajes que todo lo que los rodea fuese ligeramente confuso o hasta onírico. Exacto, es finalmente lo que sostiene la novela, ¿no? Y creo que hay un momento en donde no señalas específicamente el nombre de la enfermedad de Mario. No, tampoco importaba. Exacto, no era... Uno se la puede imaginar. No era importante. Pero no quería entrar en detalles médicos. Lo importante era el hecho de la enfermedad como un catalizador, la enfermedad como un detonante. Exacto. La enfermedad, a ver, hay un enfermo en la novela, sí, ese enfermo habla y ojalá que resulte en algún punto emocionante, pero a mí lo que más me interesaba era quien lo cuida. O sea, no es una novela sobre los detalles médicos del paciente, es una novela sobre qué pasa en nuestras vidas cuando cuidamos a un ser querido enfermo. Y precisamente todo lo que hubiera sido dar detalles de la enfermedad me hubiera distraído de ese propósito. Me interesaba ver cómo, en el momento en que uno cuida a un ser querido, y me parece que por desgracia somos todos o casi todos, nuestro concepto de la vida cambia radicalmente. Cambia tu concepto del placer, tu concepto del cuerpo, tu concepto de la familia.
Entonces, no es en absoluto una descripción de una enfermedad, es una descripción de la evolución en la vida emocional de quien lo cuida. Y por eso Elena, que es el personaje con el que tú arrancaste en tu descripción del libro, es la protagonista, es la cuidadora, y también en cierto modo es Penélope en cuanto al viaje, porque es como la aventura de quien se queda esperando a Ulises, pero al fin y al cabo viaja incluso más que Ulises. Entonces digo, más de la mitad justo del libro abarca la voz de ella. Sí. Y es claramente la protagonista, ¿no? Y precisamente desdibujar los detalles médicos era parte de ese plan, ¿no? No me interesaba entrar en eso, conozco esa situación por desgracia, pero no me interesaba contarlo, me interesaba contar qué le pasaba a ella. Y también, por supuesto, al hijo y al padre, pero sobre todo a ella. A ella en términos no necesariamente femeninos, aunque en su caso, por supuesto, es una mujer con todas las de la ley, sino la figura que encarna ella, que es quien cuida a sus seres queridos, sea un hombre o una mujer. Aunque creo que es peor siendo mujer, porque tal y como está organizada nuestra sociedad, digamos que un hombre puede cuidar, de hecho a mí me tocó cuidar, pero cuidas por accidente. Pero una mujer cuida porque tiene a su ser enfermo y porque la educan familiarmente para cuidar, en casi todos los casos, ¿no? Puede haber familias revolucionarias y las saludamos con admiración, pero el 90% de las familias tiende a poner sobre los hombros de la mujer el peso a priori de un posible cuidado. Por tanto, cuando se produce una situación de cuidado, si es una mujer quien cuida, tiene la presión privada, digamos, interna, familiar, de encargarse, pero también una cierta exigencia social de hacerlo. Y eso provoca una especie de obligación de ser abnegada que crea unos conflictos internos que a mí me parecían muy interesantes. Entonces Elena, en cierto modo, encarna el lado, sí, sacrificado, amoroso, como se suele decir en la educación de las mujeres, abnegado, pero por eso el lado oscuro también que me interesaba. Las ganas de salir corriendo, las fantasías perversas, la gana de abandonar tu puesto y todo esto que nunca le confesarías a nadie, pero que estás sintiendo. Es decir, una especie de Madame Bovary postmoderna. Bueno, tiene algo de Madame Bovary en cuanto a mujer infiel, porque es una mujer infiel, pero al mismo tiempo muy leal. Infiel, sexualmente infiel, digo, pero al mismo tiempo muy leal. O sea, la tensión del personaje consiste en que ella es una madre preocupadísima, una mujer que ama a su esposo y lo cuida mucho, pero que por otra parte se mete en un lío impresionante, en un asunto de infidelidad que de algún modo viene a poner precisamente en juego los dos polos sobre los que se mueve la novela. Por un lado la enfermedad y por otra parte la salud, el dolor y el placer, la alegría y la tristeza. Es una novela, creo, no sé qué opinarás tú, como de muchos extremos, ¿no? De extremos emocionales. Claro, Tiene algo de montaña rusa. Y a mí me interesa mucho eso cada vez más, las historias que son tragicómicas. O sea, ir a ver una película sabiendo que solo te vas a reír me parece estúpido, porque es imposible reírse solamente. Pero también me parece artificial decir, bueno, esto es una película de sufrir todo el tiempo. A mí me parece que la vida tiene como esa especie de sentido irónico que te pone una situación cómica en un momento terrible o te da una mala noticia en mitad de tu cumpleaños, ¿no? Esto es algo muy habitual. Y trato de hacer libros que de algún modo combinen eso, el humor con la tragedia, el dolor con el placer. Y lo que le sucede a Elena en su vida es literalmente eso, porque está viviendo una situación de mucho dolor y casi por necesidad se ve implicada en una historia de mucho placer.